Estaremos conversando el día de hoy con el vicedecano Antonio Ciriaco Cruz, quien vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con quien estaremos conversando de manera amplia de todo el acontecer económico del país, poniendo los puntos sobre las IES, sobre todo, ¿no?, con todo lo que se ha movido en esta primera parte del 2022, que sin duda ha puesto muchos puntos en debate, doctor, justamente como las tomas de decisiones del gobierno, cómo ha respondido la sociedad dominicana ante estas propuestas. Y bueno, pues conversarlo con usted, una persona conocedora de la materia, para nosotros es un honor. Señor Fanli Garrido. Buenos días, sería con gusto tenerte acá en New Horizons Live y obviamente en nuestro centro de estudio. Qué bueno esta visita y ojalá sea la primera de muchas. Podemos iniciar por donde tú más cómodo te sientas, porque de los puntos sobre la CIE que tenemos, vamos a comenzar por lo más sencillo. En los últimos días, o mejor dicho, como fruto de la restricción monetaria que tomó el Banco Central hace apenas unos 10 días, ya la liquidez se ha reducido de manera significativa y la tasa de cambio se ha vuelto a reprimir. ¿Cómo ves tú esa medida de política monetaria? No, yo pienso que la medida monetaria que tomó el Banco Central va en la vía correcta de todos los bancos centrales. Porque al final yo pienso que los bancos centrales están tratando de mantener su credibilidad. Eso es muy importante. Porque su permanencia, no, y su permanencia, pero la credibilidad que asumen los bancos centrales cuando tienen como parte de su propósito una meta de inflación. Okay. Y eso es muy importante porque cuando tú analizas el por qué el Banco Central tomó esa medida, uno dice, bueno, va a atacar la inflación, pero todos sabemos que la inflación es exógena. Es exógena, ¿no? Hay un componente, quizás el más importante, tiene que ver con otras situaciones disrupciones en la cadena de suministros, el tema geopolítico, pero hay un componente monetario que quizás se refleja en la inflación subyacente, que es quizás lo que el Banco Central está atacando y es lo que puede atacar, no más de ahí. Entonces, claramente que recoge la liquidez que hay en el mercado. Sin embargo, eso no significa que los niveles de inflación van a retomar o retornar a periodos del año 2019, porque todavía las situaciones y las condiciones en el contexto internacional que precisamente están atizando la inflación no han desaparecido. Sin embargo, creo que el Banco Central lo que está tratando, de cierta manera, de decir, bueno, mira, nosotros somos creíbles. Porque cuando tú estableces una meta de inflación de un 4% y termina con 8.5%, bueno, la gente ya, como dicen, abre los ojos. Y para el próximo año, este año, estamos diciendo que también el Banco Central ha tomado una meta de inflación de un 4%. Y yo pienso que es una especie de lucha que va a tener, porque creo que no va, como van las cosas y las proyecciones que hay, posiblemente la inflación termine por encima de la meta. Quizás ellos están tratando de que no sea un 8.5 la inflación que se pueda generar este año. Sin embargo, yo creo que esa es una medida que va en la línea de todos los bancos centrales en el mundo. Pero vamos a analizar ese comentario tuyo por dos vías. Lo de la credibilidad del Banco Central, porque si la credibilidad es el pronóstico del Banco Central se cayó en las dos vías, se cayó dos veces, porque el Banco Central pronosticó 5 o 6% de crecimiento y el crecimiento superó el 12%. Entonces perfectamente tú me puedes decir, bueno, duplicamos el crecimiento, por tanto una inflación duplicada tampoco es perniciosa o perjudicial, o en definitiva yo no tenía ningún control sobre ella, no tenía manera de estimar lo que al final fue el desbordamiento, digamos, en la remesa, en la inversión extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, pero por el otro, y ya algo más interesante, este gobierno, contrario a los gobiernos del partido anterior, ha iniciado un proceso, digamos, si no de austeridad, de mayor control sobre el gasto, de tal suerte que se ha tornado superavitario, cuando los gobiernos del PLD siempre eran deficitarios y financiamiento externo, deficitario, inversión extranjera y financiamiento externo. Este ha tenido la dicha de que
a pesar de que se cayeron sectores como el turismo, en el año final del 2020 y principio del 2021, las remesas se han desbordado, las exportaciones de zona franca han crecido, la inversión extranjera se ha sostenido y al mismo tiempo es reducido el gasto de manera importante, tanto el gasto corriente y sobre todo el gasto de capital. Entonces, la pregunta que uno se hace desde el punto de vista del Banco Central, el Banco Central tiene ahora mismo reservas monetarias suficientes para pagar 9, 10 meses de importaciones. Eso es algo histórico, eso nunca se había visto en República Dominicana. Balaguer se manejaba con mes y medio. O sea que realmente estamos en una situación desbordada. Entonces la pregunta viene, ¿y aquella ley de desmonetización del famoso déficit de cuasi fiscal que generamos aquí y esa inflación que no hemos podido recuperar del año 2003 y 2004, que es lo que tiene totalmente erosionado, por ejemplo, los ahorros de nuestras pensiones? Porque eso, como le llamo yo, eso fue un nati muerto. Bueno, fue Bernardo Vega que me le dijo así, Fanny, ¿qué tú quieres que le llamen? Eso es un nati muerto, olvídate de eso. Tú no vas, tu pensión se la comió el 2003 y el 2004, 106% de inflación acumulada en 2 años, ya no hay forma de que tú en 20 años la recuperes. Dedícate a hacer hedging, me dijo él en aquel momento. Digo, gracias, don Bernardo. Entonces, en definitiva, ¿por qué si tenemos superávit, el Banco Central no ha, por lo menos, digamos que le ha recordado a las autoridades actuales, miren, tenemos un pendiente, tenemos reservas suficientes como para desmonetizar y tumbar ese déficit acumulado? Claro. Mira, yo creo que la situación que está pasando el gobierno en estos momentos, hay un tema de aprendizaje. Evidentemente el gobierno incluso entró con un discurso donde el problema estaba en el gasto público. Incluso el ministro actual de Economía, Planificación y Desarrollo, recuerdo, el profesor Miguel Seara, había hablado de que revisó una cantidad de líneas y partidas presupuestarias y que supuestamente a partir de ahí podían tener un ahorro de casi un 3.5% del PIB. Eso incluso lo recuerdo como el día de hoy. Sin embargo, evidentemente que con el tema de la pandemia distorsionó y creo que el gobierno en un momento determinado se sobreendeudó. O sea, y no quizás planificó bien todo el tema del endeudamiento. Eso le generó también un excedente, concomitantemente con los recortes que el gobierno había hecho con respecto a partidas presupuestarias de muy baja productividad y había entonces relocalizado esas partidas para el tema de la salud. Eso incluso recuerdo que hasta el mes de octubre del año 2021, cuando uno analizaba la ejecución presupuestaria, uno encontraba que el gobierno tenía un sobrante de más de 110 mil millones de pesos. Sin embargo, eso concomitantemente con ese excedente había una caída de un 47% del gasto de capital. Posteriormente, en el mes de noviembre, el gobierno comenzó a gastar un monto importante y evidentemente tratando de recuperar todo el tiempo perdido. Y para este año ha estimado un gasto de capital que ronda alrededor del 3.1% del Producto Interno Bruto, como un mecanismo, obviamente, de agilizar la economía. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Las medidas del Banco Central, que en cierta manera están afectando y van a afectar las decisiones de inversión y las decisiones de consumo privado, inversión privada, te va a achicar el sector y la actividad privada. Y como consecuencia, entonces, el Estado tiene, y la política fiscal tiene que ser mucho más activa. No hay que olvidar que al final la meta que se establece el Banco Central no es una meta de inflación, es una meta de tasa de cambio. Claro. Y entonces el Banco Central, no podemos obviar eso, la obsesión que tiene el gobernador del Banco Central con mantener un tipo de cambio más o menos estable. Y esa política de compra masiva que hizo el Banco Central durante el año 2021 de dólares, considerando esa cantidad de dinero que entró, dólares que entraron por la remesa, y el Banco Central comenzó a acumular y a comprar dólares. Por eso las reservas son 13.400 millones de dólares, creo que si mal no recuerdo, 8 o 9 meses de importaciones. Es con esa idea, precisamente. No hay que olvidar que el Banco Central tiene cierta independencia
en ese sentido. No, yo creo que independencia. Yo creo que el Banco Central el año pasado lo que hizo fue proteger al turismo y al sector exportación. No, pero claro que porque sí. la tasa de cambio pudo haber bajado a 54. Y la mantuvieron alta. Pero la tasa de cambio se apreció, 3.5. Pero llegó a 56, claro. Pero pudo haber llegado a 54 porque el nivel de, o sea, para la dinámica económica que nosotros teníamos, a nivel de remesas y de exportaciones, la apreciación pudo haber sido mayor. Eso es correcto. ¿Entiendes? Incluso llegó un momento en que la misma banca privada tenía una cantidad de dólares que le estaba pidiendo al Banco Central que le comprara dólares para tener pesos. Y eso evidentemente se dio esa situación. Sí, pero la pregunta sería, si tenemos un problema de falta de inversión de parte del Estado, porque el Estado el año pasado presupuestó 130 mil millones en gasto de capital, claro, y no ejecutaron 70. Claro. O sea, no hicieron nada. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, tú tienes un problema de precios exógenos, tal y como usted dijo. O sea, los precios de los productos importados, fruto del encadenamiento, de los microchips y todo lo demás, y hasta del petróleo al final del año, aumentaron de precio. Entonces, óyeme, a nosotros no convenía que la tasa se apreciara, el peso. Sin embargo, la mantuvieron cara. Entonces, ahora quieren bajarla. Y uno dice, pero, por fin, ¿cuál es la meta? ¿56? ¿57? Yo creo que el banco se trazó este año. Incluso en el marco macroeconómico se habla de un tipo de cambio, si mal no recuerdo, alrededor de casi un 60 por 1. 60 por 1 era la meta. Era la meta. Pero, ¿qué ocurre con eso? Yo creo que el Banco Central, si tú te pones a ver toda la parte histórica, en el marco macroeconómico del gobierno y en la programación monetaria del banco, yo siempre y veo que el banco se traza metas de inflación y en muchos casos metas del tipo de cambio por encima de lo que en realidad termina. Y eso es un mecanismo que utiliza el banco para anclar ante el sector privado las expectativas de precios y fijación de precios que estén muchas veces por encima de cómo va a quedar el tipo de cambio. Y es un margen que le puede dar al sector privado para que tenga, ¿verdad?, fija precios a un tipo de cambio alto y al final el tipo de cambio no termina al 60 por 1, termina al 58. Eso es una ganancia. Le crea una renta. Claro, una renta, claro, a los importadores. Claro. Entonces, esa es la tradición que ha hecho el Banco Central durante los últimos años. Igualmente también pasa con las metas de crecimiento. El Banco Central te asume que la economía dominicana tiene todavía un nivel de crecimiento potencial de un 5% y te establece 5.1%, pero también utiliza eso como un mecanismo para empujar, ¿no?, y de marketing. Claro. Dice, mira, nosotros nos trazamos un 5, pero terminamos un 7. O sea, no fue mejor de lo que pensamos. Claro, entonces, esos son elementos también que hay que vincularlo con una visión, no solamente económica, sino también una visión de un marketing político. Y eso yo creo que manejar el cargo. Claro. Es vanilejo el señor Albizu. De ser siempre el chapulín colorado. Claro. Que al final salva al país. Que la inflación fue menos. Y el crecimiento fue más. Entonces, eso yo creo que no podemos obviarlo. Sí, no, dentro definitivamente. de estos aspectos. Yo lo que creo es que ante una situación creada por el Banco Central en estos momentos, a mí yo temo que se le puede ir la mano con el tema de la tasa de política monetaria. Yo pienso igual. Porque yo te voy a decir una cosa, Garrido. El año pasado, más de un 90% del crecimiento fue al sector privado. Claro. Sin lugar a duda. Claro que el sector público no invirtió. El sector no invirtió nada. Entonces, esa dinámica para este año me preocupa. El crowding out effect. Claro, yo lo he dicho, claro, un efecto de desplazamiento. Sí, total. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es sano. No es sano, porque si tú vas a confiar en el sector público y en la inversión pública, mira, porque todo el tema de petrolero y de la inflación ha cambiado ya el marco macroeconómico. Claro. Y déjame decirte lo siguiente, yo estoy seguro que el gobierno no va a poder gastar en determinados proyectos lo que al principio estimó. ¿Por qué? Porque surge una serie de situaciones
que no va a controlar. Por ejemplo, el presidente de la República dijo a principio de año que no se podía seguir subsidiando el tema de los combustibles, pero es que la realidad es mucho más elocuente que la palabra. ¿Por qué? Porque hay una situación que no controla, que está permanentemente, entonces el gobierno ha tenido que retroceder. Y ya eso implica recursos que no estaban planificados, que se están desviando de cualquier otro proyecto. Pero no solamente eso, es que lo más sencillo, vamos a ponerlo desde el punto de vista operativo, que Claro. es lo que casi nunca ni los políticos y muchas veces los burócratas no entienden. Claro. Cualquier decisión del Ejecutivo requiere o de un proyecto de ley Así es. o de aprobaciones de ministerios y muchas veces de organismos multilaterales. O sea, eso no se puede festinar. Claro. El presidente de la República puede viajar a Pedernales y decir, Donde Pedernales sea. es la Claro. zona dorada donde vamos a hacer y construir burú barará. Pero eso se queda en eso, bururú barará. O sea, Así es. porque para que eso pase a ser una realidad pueden pasar 8 años. Hay una burocracia Porque que hay se una puede- burocracia que tú tienes que Claro, mover, y que claro. gobernaciones, o sea, olvídalo, eso no va a caminar de hoy para ahorita. Pero cuando tú me encareces el dinero, tú le estás diciendo a los inversionistas privados que estaban aquí en el país, aguanta, que no hay factibilidad para hacer ese trabajo, ese proyecto. ¿Por qué? Porque primero me los estás encareciendo a mí. Claro, Y si iba otra persona a comprar eso, también tiene el dinero más caro. totalmente. No puedo. Entonces eso te reduce la actividad privada. Claro. Entonces, ante el temor que el gobierno no gaste lo que debe de gastar, entonces yo... No, lo creo- peor que tú dijiste que no sabe gastar. No, y además que también lo que planificó No lo hizo. no lo hizo. Entonces, Mm. ¿qué pasa con eso? Que tú te planteas una meta de crecimiento, supongamos, ya el Banco Central anda por el 6%, Sí. y no lo va a cumplir. No. Yo creo este año que el gobierno, si esto sigue así, el crecimiento de la economía va a estar por debajo de 5. Grave. Bien. Grave. Entonces, y eso no es una buena noticia No. porque no es el nivel de empleo, de crecimiento que te absorbe la cantidad de De mano de obra. Sí, que entra todavía, al mercado. todavía tenemos menos empleados. Claro, formales en el entonces 19. ya eso te va a generar situaciones de un proceso de desaceleración de la economía conjuntamente con niveles de inflación por encima de la meta. de Esta inflación. con esta inflación. Entonces, ojo con eso. Por eso es que yo creo que quizás mantener, y no sabemos hasta qué punto esta política monetaria siga muy restrictiva, porque todavía la Reserva Federal de los Estados Unidos ha hecho anuncios Que van a subir. que van a subir y todavía hay amaga, pero se habla incluso en un reciente artículo que leí hasta de 7 posibilidades de subir la tasa de los fondos federales si la inflación sigue en los Estados Unidos a esos niveles. Pero allá también lo han dicho, pero al final no lo hacen porque son variables exógenas. Entonces es mejor promover que Intel abra su fábrica de Claro, microchips, claro. ¿entiendes? Que la gente de TCML, que son de Taiwán, también abran su fábrica de microchips en Estados Unidos y que los problemas de logística se hagan inversiones para el tren, para todo lo que ellos están haciendo y no tocar la base monetaria. Porque Bueno, si tú subes la tasa de interés, inmediatamente encarece los bonos y así tumba es, las acciones. y tumba las acciones, así Entonces, es. si tú tumbas Wall Street, ahí mismo se acabó la inversión. No, y además de que hay también esa polémica en Estados Unidos entre demócratas, republicanos, con el tema de la inflación. Los republicanos hablan de que gran parte de ese fenómeno inflacionario se debe a toda la cantidad de estímulos que se dieron durante la pandemia y evidentemente es una situación que ha retrasado también las grandes inversiones que el presidente Biden, ya incluso aprobado por el Congreso en términos de infraestructura, no ha hecho. Pero yo creo que en el caso de Estados Unidos hay otros elementos también, o sea, un mercado de trabajo que está totalmente muy estrecho, vamos a decir, un pleno empleo y la situación misma allí, hay escasez de muchos trabajadores, mano de obra. O sea, hay muchos elementos que aquí pueden incidir, que es diferente quizás al caso de la economía dominicana. Pero tengo esa preocupación con respecto a la dinámica del crecimiento, a las proyecciones, a la inversión del sector privado y también evidentemente a la poca posibilidad que pueda tener el sector público este año
de alcanzar metas de inversión pública como la que se ha trazado este año. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos segunditos con más acá con el profesor Ciriaco Cruz. New Horizons Live. New Horizons Live. Bueno, y yo viendo el anuncio de la remodelación de la cancha de nosotros, entonces pienso en el rebote, ¿verdad? Sí, el crecimiento económico y el detalle que tenemos con relación a eso. Depende de qué lado esté, si está del lado de baloncesto, es necesario el rebote, pero si está del lado de voleibol... No que no pique en el suelo la pelota. Exactamente. Que no pique la pelota, correcto. Ciriaco, vamos a hablar de dos temas que pueden ser un poco picantosos, por cierto. Vamos a hablar de la ley de hidrocarburos y el tema del sector energético dominicano. Dos sectores históricos en nuestro país que no terminan de organizarse y de ni siquiera de transparentarse. A pesar de que vivimos en una época donde las redes, donde el acceso a la información, la propia ley de acceso a la información es algo diferente a lo que teníamos antes. O sea, lo que vivimos la economía en los 90 y lo difícil que era hacer cualquier reforma, hay un paso de avance significativo, porque ya se le hace más complicado ahí justificar los aumentos de precios. Y precisamente la ley de hidrocarburos fue un mecanismo de legalizar aquel impuesto que en el gobierno de Balaguer precisamente se instauró para tratar de garantizar impuestos cómodos, por decirlo de una forma, un impuesto a un artículo que era fácil de fiscalizar y que obviamente le iba a generar al fisco importantes sumas. La ley de hidrocarburos tiene muchos lados oscuros y al mismo tiempo de que tiene lados oscuros, cancela la competencia, porque garantiza de que el precio en todo el país en teoría es el mismo, que no debe de ser, porque tú deberías de tener posibilidad de competir. Es absurdo. Hay dos cosas que son absurdas. Primero, que el Estado fije un precio nacional, pero lo más absurdo es que con el Estado fijando un precio nacional, tanta gente quiere entrar en el negocio. Porque la teoría económica te dice que cuando tú generas un monopolio de esa forma, se van a crear rigideces a los precios que casi siempre van a neutralizar la renta, la rentabilidad. Entonces yo lo que quisiera es salirme del mercado. Sin embargo, acá en República Dominicana, todo el que quiere instalar una estación de combustible tiene que pagarle una millonada a un sinnúmero de personas extrañas por todas partes, que es el ayuntamiento, que es el medio ambiente, que es un Ministerio de Industria y Comercio. O sea, conseguir esa licencia es muy costoso y la gente la quiere conseguir. Y uno dice, caramba, pero ¿qué afán tan grande de conseguir una licencia para vender un producto controlado y un producto cuyo margen está cerrado? Eso como que cualquiera no lo entiende. Si uno no hace así, abre la cortinita y mira lo que hay detrás de ese fondo. ¿Qué hacer nosotros o cuál sería la posición de la comunidad de economistas, de la UAS, con respecto a la ley de hidrocarburos y cuál sería una potencial reforma que ustedes ven? Mira, yo pienso que el mercado de los hidrocarburos, para mí quizá uno de los mercados de mayor
magnitud y recursos que se manejan en la República Dominicana. Es un mercado concentrado, en primer lugar. Y ya eso te dice a ti los niveles de rentas adicionales que te generan. Incluso esos márgenes que se plantean oficialmente son márgenes bastante atractivos para los que participan en ese mercado. Además, hay que tomar en consideración lo siguiente. Hay otros problemas de carácter estructural que se dan en ese mercado. Por ejemplo, el caso de la refinería dominicana de petróleo y de los actores que participan ahí. Aquí tampoco hay capacidad de almacenamiento para tú jugar con precios. Es decir, si los precios del petróleo y los combustibles son baratos, tú no tienes capacidad de almacenamiento para guardarlo ahí y aprovechar momentos en los cuales los precios pueden subir y tú mantener los precios. Eso te maneja y te estabiliza el mercado. Eso es un elemento importante. La capacidad de almacenamiento que hay en la República Dominicana todavía es de los años prácticamente cuando se creó la refinería. Y eso es un elemento. De hecho, la refinería no refina el combustible en su inmensa mayoría. No, ya compra material derivado. Entonces, eso es un elemento importante que no te permite a ti fijar precio más allá de una semana. Eso, ojo con eso. Segundo lugar, generalmente los que participan en el mercado, la fórmula es una fórmula fiscalista. Cuando tú analizas los impuestos que hay sobre los combustibles, las gasolinas, yo pienso que son de los más altos que hay en toda la región. Y por eso, obviamente, el coste de la gasolina en la República Dominicana es muy alto. De manera que si alguna medida hay que tomar, quizás de forma muy de corto plazo, es disminuir los impuestos. De tal forma que eso pueda traducirse en menores precios para el consumidor. Hay un tercer elemento que influye, es que aquí, por ejemplo, el sistema de transporte no es colectivo, aquí también hay mucho derroche en ese tipo, en el uso del combustible, que es escaso en la República Dominicana. De manera que esos son elementos que están influyendo para que los precios en la República Dominicana sean altos, para que los márgenes de comercialización sean altos y también para que la fijación de precios sea a nivel de una semana y no en un tiempo más prolongado, porque cada semana que te cambien el precio y que te suban el precio, eso evidentemente que te rompe con tu planificación. También hay una situación interesante que se da. ¿Dónde nosotros compramos la gasolina? ¿Dónde compramos nosotros el petróleo, vamos a decir? Bueno, tenemos como referencia el petróleo de West Texas Intermedio, pero ahí hay mucho margen. Tú puedes contratar y comprar a futuro, que generalmente lo puedes hacer, y puedes incluso comprar a futuro a un precio bajo y a lo mejor mantenerlo en esos barcos de transporte alrededor de la isla o de la zona de embarque, y cuando los precios suban tú puedes también subir esos precios. Es decir, que no hay un control en ese aspecto. Yo creo que concomitantemente con con la situación incluso coyuntural, el gobierno puede establecer una mesa de importación para saber exactamente el precio de embarque. Cuando tú ves la fórmula, te ponen precio de paridad. Precio de paridad, pero y nadie lo conoce. Tú no lo conoces. No. Tú no lo conoces. Entonces hay que exigirle al ministerio que detalle realmente el precio de paridad. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que debería aparecer es el precio de embarque. Claro. Que pasa por aduana. Entonces tú dices, ese es el precio realmente. Pero ahí puede ser cualquier precio, puede ser un precio de bolsa o lo que sea. Pero todo eso hay que transparentarlo. Es que no se permite, o sea, no hay un control ni hay una transparencia, tal y como tú dices, de la información que yo estoy recibiendo. Claro. O sea, no se le permite a los agentes económicos, por ejemplo, las grandes distribuidoras que están aquí de combustible, son distribuidoras a nivel mundial. Claro. Shell Oil Company es una empresa global, ExxonMobil, etcétera, etcétera. Texaco cotizan en bolsa. Cotizan en bolsa. Tú puedes ver sus estados financieros. Correcto, pero no solamente eso, sino que el inventario, si tú le permites a Shell que ellos compitan por su inventario,
ellos te van a traer el combustible acá más económico que ellos puedan traer. Claro. Entonces, bueno, llegó el barco número 1, trajo 50,000 galones o medio millón de galones. Ese medio millón de galones se vendió en este precio. Así es. Y eso, entonces tú ves que las diferentes estaciones de combustible tienen diferentes precios. Como pasa en Estados Unidos en cualquier lugar, que tú te vas a esta estación y la que está al lado tiene 2 centavos menos, 2 centavos más. Y tú compras aquí o compras allí, dependiendo porque ese inventario llegó con un precio diferente. Aquí no tenemos eso para nada. Entonces tú dices, tiene que hacer demasiadas cosas oscuras para que con tanta oscuridad, tanta gente quiera meterse en esa cueva. Pero déjame decirte que aquí una vez a una persona que se le ocurrió vender a un precio más barato. Y le fueron inmediatamente encima. Y le fueron encima. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es para que tú veas que también hay esos elementos de concentración que incluso se ponen de acuerdo o fijan precios que son precios extraordinarios, le generan ganancias extraordinarias. Yo pienso que uno de los problemas que tienen aquí muchos mercados es el tema de la transparencia. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero además, tú mencionaste ahorita que el presidente de la República soñó con que en este año el subsidio eléctrico y el subsidio de combustible, él lo iba a poder eliminar, sobre todo el de combustible. El eléctrico ya supuestamente no lo está eliminando, poco a poco, pero el de combustible lo iba a eliminar, bono gas, todas esas otras cosas que tienen, ¿verdad? Y uno dice, pero espérate un minuto, ¿cuál es la lógica detrás de que tú me pones 100 pesos de impuesto y luego a un grupito tú le regalas 20 de esos 100 pesos? ¿No sería mejor que le quitemos a todo el mundo, y lo pongamos en 50 o en 60? Claro. Y yo pienso que... Porque ¿cómo tú puedes ponerle un impuesto a un producto y después subsidiarlo, el mismo producto? Claro, o sea, entonces yo lo que creo es que el gobierno, y pienso yo que como se está trabajando en una ley nueva, un elemento importante... No, acuérdate que no se está trabajando eso, solo llevaron a lo que acá en el estudio hemos denominado el zafacón de la historia. Bueno, pero eso está en el Consejo Económico y Social, eso de ahí no va a salir para ningún sitio. Pero yo creo que la misma dinámica y la presión social, y si las cosas siguen así, habrá que tomar una decisión, Garrido. ¿Tú sabes por qué? Porque es que es muy fuerte realmente el peso que tienen los combustibles. Bueno, el presidente lo anunció para el 27. No, lo anunció, claro. Entonces yo pienso que... Pero el 27 va a decir, esta es la reforma mía, no, y la mando al Consejo Económico y Social para que la discutan. Pero yo lo que creo es que tiene que adelantar una rebaja en los impuestos. Claro. Para que eso inmediatamente se traduzca en un precio mucho más bajo. Pero no que tampoco sea una rebaja, sino que sean impuestos razonables, que sean impuestos que estén convergentes con los impuestos que se pagan en países similares a la República Dominicana. Entonces, yo creo que por ahí debe ir la cosa. Hay otros temas, hay otros puntos que son mucho más, vamos a decir, se requiere de un mayor consenso entre los actores y quizá ahí tú le puedes dar un margen de tiempo. Pero hay cosas que son inmediatas. Ah, no, si él lo decide, lo puede hacer. Claro, hay cosas que son inmediatas. Porque tiene la mayoría congresual. Claro. ¿Y qué impacto podría traducirse para la economía dominicana la reducción de un impuesto de manera voluntaria? Entonces, ¿cómo favorable o desfavorablemente impacta en la economía, sabiendo que los gastos, a lo que usted hace referencia, están sustentados en esa colecta que hace el Estado? Mira, es muy fácil. La inflación básicamente de alimentos y la inflación por los combustibles son aquellas que están incidiendo más en el coste de la canasta básica. Inmediatamente tú logras en cierta manera estabilizar eso. Tú lo mejoras el salario real a la gente. Claro. Porque, oye, estamos hablando de una economía, en esto alguien me preguntó, el coste de la canasta básica del más pobre, del primer quintil, oye, sobrepasa, ya está llegando a los 24,000 pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo más alto? 21. Y no todo el mundo gana el salario mínimo. O sea, lo que yo creo que hay que buscar el mecanismo, porque si no se le revierte al gobierno, después esto puede caer en una espiral. Precio-salario, que nos afecta, oye, que ese sí afecta al sector privado y a los sectores productivos. Pero no solamente eso, sino que fuertemente. Si tú me dices que tú eres superavitario, tú tienes la posibilidad de reducir los impuestos.
Pero claro, Si tú lo absorbes. Si tú, estás claro. si tú estás en una situación de estancamiento con inflación, tú tienes que tomar medidas contracíclicas, tú tienes que reducir los impuestos. O sea, esa es la política fiscal que él tiene poder sobre ella. Porque el gasto público, volvemos a lo mismo de ahorita, Claro. el gasto público se toma mucho tiempo y el gasto público es sacarle dinero al privado y ponerlo en mano pública. Y la mano pública siempre es ineficiente. Pero además, con el tema del mercado de los combustibles, no es lógico que Venezuela produzca el petróleo y República Dominicana gane más dinero de ese barril de petróleo que Venezuela, que lo produce. Eso no tiene sentido. No Aunque- es lógico que Finlandia o Dinamarca nos vendan a nosotros gasolina destilada, Sí, así porque es. así es que no la venden. Sí, o sea, sí, eso así West Texas, we don't buy from Sí, Texas. sí, o sí, sea, sí, sí, claro. aquí viene de Finlandia y de Noruega, es que viene el combustible ya refinado. Eso es un punto de referencia y punto. Y, Y nada punto. más. Y entonces te traen ese galón de gasolina o de diésel destilado ya, refinado, y los noruegos le están ganando $1 a ese galón Y de nosotros gasolina. le estamos Y el gobierno dominicano $1.80. O sea, nosotros somos más rentables. Nosotros somos el productor de petróleo más rentable del mundo. Sin producir Sin petróleo. producir petróleo. Sin el gasto de producción. Porque le Claro. tenemos el peso metido al Claro. pueblo dominicano. Y tú dices, pero ven acá, pero aguántate. Si tú me dices que tú destilas, refinas en la refinería 130,000 barriles diarios, por esos 130,000 barriles donde tú hiciste la inversión de capital, donde tú tienes la nómina, tú eres el dueño de la tierra, todo lo demás, yo te acepto que tú me pongas un impuesto grande. Pero por lo otro que viene de fuera, sencillamente porque tú eres el dueño del play y la baraja. Sí. Porque Right. yo no puedo comprarle petróleo a más nadie, o sea, yo Claro. no tengo manera, ni siquiera las propias empresas que están aquí, o sea, Shell, Sí. Exxon, Texaco, ellas no pueden comprarle a su propia gente y poner ellas su precio, tienen que pagarle al Estado Dominicano. Pero ese, ¿cómo que le llaman ese negocio de hacerle que a los perros? Ay, de ese quieto, de ese No, quieto. así no puede ser, compañero. Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones como economista y como académico, obviamente, que está también formando a futuros economistas, para que la sociedad dominicana pueda verse más involucrada en este tipo que al final de cuentas afecta el bolsillo y la gente lo ve algo como muy distante? Y sobre todo, la gente está muy expectante de cuál va a ser la propuesta del presidente Luis Abinader para este próximo 27 con respecto a la ley de hidrocarburos precisamente. ¿Qué debemos estar observando? Que le va a tumbar 50 pesos. No, Esa es la aspiracional, no, pero yo en la práctica. yo lo que creo es que obviamente va a haber una disminución en los impuestos, no sé qué monto, ¿Tú te imaginas que pero lo suba? que Ay, Dios lo que yo creo es que el presidente de la República, que parece que ve mucho las redes sociales, Sí, están muy y la sociedad dominicana es una sociedad que se ha transformado durante los últimos 20 años, es una sociedad que busca la transparencia, es una sociedad que ya tú no la puedes engañar, que reclama, que ha utilizado las redes sociales precisamente para visibilizarse. Yo creo que eso se ha convertido en un gran veedor social. El gran veedor social son las redes sociales y la gente de clase media. Aquí los sectores de clase media que se han desarrollado en los últimos años, que hay una clase media pujante, que es la que siente, es aquella que siente el peso, obviamente, del precio de los combustibles. Es el Es la colchón que- entre el de es la- arriba y el es de la abajo. que- es la que siente el peso Sí. de los servicios públicos distorsionantes en la República Dominicana. Y es la que en cierta manera se ha encargado incluso de quitar gobiernos. Y eso es muy importante, porque ya las protestas no es en Capotillo. La gente de Capotillo tiene su bono luz, su bono gas, pero ya las protestas es en la Plaza de la Bandera, las protestas en el Parque de la Lira. Todo eso yo creo que es un elemento de presión social y los gobiernos tienen que escuchar el corazón de la gente. Por eso yo creo que el presidente de la República lo mismo hizo con la reforma fiscal. Tú no puedes, desde mi punto de vista, tú no podías hacer una reforma fiscal en un contexto pandémico. Claro. Por muchas razones. O sea, no es porque no lo necesita la sociedad dominicana, sí lo necesita. Pero en una situación cuando la gente está Golpeada, con el estrés de la pandemia, mucha gente perdió sus familiares,
¿cómo tú le vas a hablar entonces que se sacrifique? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el presidente de la República escuchó eso. El caso, por ejemplo, de los fideicomisos.